¿Qué tal, familia? Estamos nuevamente acá, listos para continuar con la serie de prédicas sobre el Evangelio de Lucas en el capítulo número 7. Ya vamos por la tercera parte, es decir, a partir del verso número 36 al 50. Y te voy a pedir de favor que invites a aquellos que estén a tu alrededor, que estén a tu alcance, y que ellos también puedan conocer, recibir lo que es la palabra de Dios. Así que llámales, invítalos. Mientras tanto, ¿qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Padre, esperamos siempre tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a conocerla. Ayúdanos, Padre, a hacerla nuestra. Y bendito Dios, haz a un lado todo aquello que nos esté estorbando, Padre. Que tengamos, bendito Padre, la intención de escuchar tu voz, tu palabra, para que seamos edificados, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, entonces, como veíamos, ya hemos visto del capítulo número 7, del versículo 1 al versículo número 34. Y hoy vamos a estar hablando, conociendo, estudiando la palabra de Dios a partir del verso número 36 al 50. Y es importante ver todo lo que Dios nos va enseñando a través de su evangelio, de su palabra, porque es una serie de edificaciones para nosotros hermosa. Y en esta ocasión nosotros vamos a ver el desarrollo de dos personas que tienen un interés por Jesús. Así que el título en esta ocasión es Perfume de mujer. Y vamos a ver cómo dentro del interés de cada una de estas personas se desarrollan y muestran cada uno cuál es su verdadera intención. Cuando nosotros nos acercamos a alguien, generalmente tenemos una intención. Los hijos, cuando se acercan al papá, tienen una intención de hacer preguntas o de pedirle alguna cosa. El esposo, igual, cuando llega a lo mejor de su trabajo, se acerca a su mujer con alguna intención para platicarle de su trabajo, de sus labores, o para preguntarle a su esposa cómo le fue en este día, o para preguntarle sobre el hijo. O tú puedes acercarte a lo mejor a tu patrón en tu trabajo, o algún jefe inmediato, ¿verdad? Siempre nos acercamos con alguna intención a las personas. Como cristianos también nos acercamos a las personas. ¿Para qué? Con la intención de escucharlos y a la vez aprovechar para darles el mensaje de salvación. Dios siempre está en pleno conocimiento de cuál es la intención del corazón de las personas. Y en esta ocasión vamos a estar viendo cuál es la intención del corazón de estas dos personas cuando se acercan, ¿sí?, a Él. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con el versículo número 36? Dice la palabra de Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, familia? Lo que estamos viendo aquí es a dos personas pecadoras, ¿sí?, que muestran un interés por el Señor Jesús. Ahora, vemos primeramente a un fariseo que ha invitado al Señor Jesús para que vaya a su casa a comer, un tipo así como de fiesta, ¿sí? Y en aquel tiempo, cuando alguien invitaba a su casa, que era reconocido o que tenía alguna fama, a veces los vecinos tenían algún interés y se acercaban a la casa y veían por las ventanas o entraban por la puerta y pegados a la pared se sentaban en cuclillas y ahí estaban expectantes viendo qué era lo que se hacía ahí, lo que se realizaba ahí, escuchando en ocasiones lo que platicaban o platican. Y también había una regla, y es que ellos podían oír y ver, pero no podían hablar, ¿sí?
no podían participar de lo que estaba sucediendo ahí, en esa comida. Este hombre que invitó a Jesús es un fariseo, ¿verdad? Ese fariseo era llamado Simón, ese es su nombre. Y Simón era un hombre que tenía un puesto, sí, en el Sanedrín, pero también era un puesto político. Era un hombre que de alguna manera económicamente estaba muy bien, porque era conocido que estos hombres tenían bastante dinero, de tal manera que él invita a Jesús. Pero por otro lado también encontramos a una mujer pecadora. Como les decía, la gente podía entrar a la casa y estar expectante y escuchando. Esta mujer pecadora entró a esta casa, ella no fue invitada. En aquel tiempo la mesa se encontraba en el centro, ¿sí? Podía ser oval o podía ser redonda, y generalmente eran ovales. ¿Por qué? Porque cuando los que pasaban a comer no se sentaban en sillas como las que nosotros tenemos hoy, que nos sentamos a la mesa. Y que sí sucedió allá con los persas. Ellos inventaron las sillas y se sentaban a la mesa. Ahora, en ese tiempo los judíos entonces se llegaban a un lecho y ahí se reclinaban y con un codo se sostenían, y de esta manera ellos comían y podían platicar con las demás personas que estaban así alrededor de la mesa. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se reclina, sus pies, pues lógico, quedan así, ¿verdad? Está reclinado y los pies quedan hacia atrás. De tal manera que cuando esta mujer pecadora entra, le toca el lugar precisamente atrás de nuestro Señor Jesucristo y del lado donde se encuentran sus pies hacia atrás. Mientras está en la plática, ¿sí?, la comida, mientras está desarrollando esto, podemos ver cómo esta mujer pecadora empieza a llorar. De tal manera, ¿sí?, que sus lágrimas eran abundantes. Ella llegó no sola, ella llegó ya con un frasco de perfume, un perfume que desde luego era caro. La misma botella o el frasco, ¿sí?, donde se encontraba este perfume era caro, ya de por sí era de alabastro. Entonces, cada uno de estos personajes, ¿sí?, de estas dos personas, el fariseo y la mujer pecadora, tenían un interés de estar cerca de Jesús. Ahora, a esta mujer pecadora se le llegó a confundir también con la mujer pecadora de Betania, pero en realidad son diferentes. Así que tenemos que tener cuidado en esto. Allá en Juan 12:3 pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Es un incidente por separado. No debemos sorprendernos, familia, de que en ese lugar hubiera dos personas interesadas en Jesús. Uno de la alta alcurnia y que se sentía espiritualmente impecable, y por otro lado una mujer que se sentía completamente pecadora y llegó con una actitud humilde. Las dos tenían el interés, y esto no debe de asombrarnos. Jesús verdaderamente es interesante, y a todas las personas, ¿sí?, debe de cautivarles lo que Él es. Y muchos son cautivados, se están interesados en Jesús, en conocer algunas cosas, pero no todos le tienen el reconocimiento que Él debe de recibir como el Mesías enviado, como Emmanuel, Dios con nosotros, como Dios mismo. Así que continuemos con lo que dice la palabra de Dios en el verso 38. Dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba
con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces nosotros aquí podemos ver cuál era el interés de esta mujer pecadora. Era estar cerca del Señor Jesús, era estar ahí lista para poder servirle con un gran amor, con gran diligencia, con disposición, sin temor, porque no era fácil que una mujer pudiera llegar y entrar a la casa de un fariseo, más si era una pecadora de este tipo, que se cree, aunque la Biblia no dice de qué era su gran pecado y porque era muy conocida, se cree, y todos los comentaristas creen, historiadores, que era una mujer pecadora, pero que era una prostituta. Ahora, no era fácil porque los fariseos verdaderamente no les gustaba tener cerca a las personas que eran pecadoras, ni a los publicanos, ni a las rameras, ni a los borrachos, ni a los comilones. Esto era lo que sucedía con ellos, porque ellos se sentían así como inmaculados. Pero esta mujer entró, se sentó en cuclillas atrás, estaba ahí junto a los pies del Señor Jesús. Ella empezó a derramar sus lágrimas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que los pies del Señor empezaron a humedecerse, y con sus cabellos que traía sueltos, por eso también se cree que era una mujer prostituta, porque traía su cabello suelto, y entonces ella con su cabello empezó a limpiarlos, ¿verdad? A lavarlos y a la vez a secarlos con su cabellera. Y la gente, todos estaban expectantes porque decían, ¿qué pasa aquí, no? Esta es una mujer pecadora. Allá está el fariseo que se siente inmaculado, y que además la gente, los judíos, los tenían también en ese pedestal. Y por otro lado estaba el Señor Jesús, que siempre hablaba de la santidad que debe de haber en las personas, y que incluso criticaba a los mismos fariseos. Ahora, ¿era raro que un fariseo invitara al Señor Jesús a una fiesta a comer? Sí era raro, ¿verdad? Entonces, por eso es que era como sospechosa este tipo de invitación de parte de Simón el fariseo. Sin embargo, recordemos que también hubo algunos otros que se acercaron a Jesús, como fue José de Arimatea, ¿verdad? Y Nicodemo, que se acercó por la noche. Bueno, la cosa es que esta mujer se encontraba ahí. Ella estaba llorando en aquel sitio donde todos estaban viendo lo que estaba sucediendo, pero ella no pudo contenerse de servir a Jesús, de poder darle la honra que Él merecía, de poder darle un servicio que era justo para Él, y que ella estaba dispuesta a honrarlo. Ella no llegó y voy a lavarle los pies al fariseo que era el hospedador, o a Juan o a Pedro que estuvieran por ahí, o a los pobres, o a algún enfermo. No, ella sabía a quién tenía que darle su servicio, ella sabía a quién tenía que adorar, ella sabía quién es el que perdona los pecados, ella sabía que Jesús mismo, sí, era el Mesías enviado de Dios, sabía que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y por lo tanto, bajo esa visión, bajo ese sentir, ella cuando ve a Jesús empieza a honrarle, ¿verdad? Y no solo quedó allí, sino que sacó su perfume, que es muy caro, ¿verdad? Y que empezó a vaciarlo sobre sus pies, ungiéndole. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Poder tener ese tipo de sentir y de aprecio por aquel que le ha perdonado una gran cantidad de pecados, muchísimos pecados. Y lo importante aquí es que ella también fue humilde. Ella reconoció que era pecadora, ella reconoció que necesitaba de Jesús, ella reconoció que solamente Él podía perdonarle los pecados, y se acercó, ¿verdad? Pero cuando ella se acerca, ya su corazón había reconocido quién era Él. Por lo tanto, en ese momento ella misma recibe el perdón de sus pecados, ¿verdad? Ella misma ha mostrado esa fe en Cristo Jesús, de tal manera que el Señor le trae ese perdón. Y sabes, también otra cosa, cuando ella realiza esto, ¿sí? Es algo que
está escrito en la Biblia y que es también para nosotros. Nosotros también tenemos que aprender a observar. Ella observó quién es Jesús. El fariseo no observaba bien a Jesús, pero ella sí. Nosotros también tenemos que entender bien claro que cuánto es lo que Jesús, ¿sí?, lo que Dios nos ha perdonado a través de la muerte de Jesús. Cuán grande fue el sacrificio de Jesús, cómo Jesús, siendo Dios mismo, se humilló siendo hombre, y cómo Jesús, siendo Dios mismo, fue capaz de recibir todo ese maltrato en el Calvario y una muerte de cruz vergonzosa. Pero, ¿sabes una cosa? Dios está esperando que nosotros también podamos ver como esta mujer veía y vio a Jesús, su gran amor, lo grande de su sacrificio en la cruz, que ella no había visto aún, pero que Jesús, ¿sí?, ponía en el corazón de las personas para que creyeran en Él, a través de su amor, a través de su misericordia, a través de su manera de predicar, a través de su manera de enseñar, ¿verdad? Porque Él decía, yo os digo. Él enseñaba y predicaba con autoridad, no como los fariseos o como los maestros de la ley. Y esta mujer pudo ver eso. Aún no veía la crucifixión de Jesucristo, eso lo vería más adelante, pero ella pudo sentir ese amor de parte de Dios, ese amor de parte de Jesús y ese poder de parte de Jesús para que ella fuera perdonada. Y ella actuó. La pregunta aquí es, familia, ¿a quién le cantamos y oramos nosotros? ¿Por quién predicamos el Evangelio? ¿A quién servimos nosotros? Es importante que nosotros tengamos claro, como esta mujer, que cuando nosotros cantamos, le cantamos a Dios, le cantamos a Jesús. Que cuando nosotros oramos, venimos a Dios en el nombre de Jesús. Que cuando nosotros servimos a la iglesia, a las personas, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a la sociedad, lo hacemos porque servimos a Jesús. Ese debe de ser nuestra primera intención, darle la honra a Jesús y que nosotros no tengamos peso en nuestro corazón, que no haya carga en nuestro corazón, porque tomamos tiempo, porque tomamos de nuestras fuerzas, porque tomamos de nuestro dinero para la honra y la gloria de Dios. Tenemos que tener claro, como esta mujer, a quién y por quién lo hacemos. Antes de hacerlo a la sociedad, a la familia de Dios, recordemos que lo hacemos para glorificar a Cristo, para glorificar a Dios mismo. ¿Cuál es nuestro interés, familia? ¿Tenemos el mismo interés que esta mujer? ¿Sí? Entonces, humillémonos a los pies de Él y reconozcamos quién es Él. Démosle la honra y la gloria, porque ella actuó ¿con qué? Actuó con fe. Nosotros tenemos que mostrar también nuestra fe. Tenemos que hacerlo, como vamos a ver más adelante, qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué te parece si ahora vemos cuál es el interés de Simón el fariseo? Vayamos entonces más adelante. Dice la palabra de Dios, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea Simón, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Una cosa tengo que decirte, le dice. Pero, ¿cuál fue el gran problema que estamos viendo nosotros primeramente aquí? Lo que estamos viendo primeramente aquí, familia, es que Simón tenía una manera de ver
equivocada. Él pensaba y analizaba y juzgaba de una manera equivocada. De tal manera que entonces, ¿cuál era el interés de este hombre al invitar a nuestro Señor Jesús? Porque cuando ve que la mujer pecadora está lavando los pies del Señor Jesús, le está besando los pies al Señor Jesús, le está ungiendo con su perfume al Señor Jesús, él se refiere a Jesús como, si fuera profeta, sabría que esta es una mujer pecadora. Pero, ¿sabes una cosa? Entonces, ¿a qué invitó a Jesús? Si desde antes no creía en Él, si desde antes si no creía que era profeta, mucho menos que era el Señor Jesús, que era el Mesías enviado de Dios, que era el Salvador del mundo. Este hombre verdaderamente, el interés que él tenía, muy posiblemente, es que sucediera algo y que de esa manera pudieran acusarlo de que era un mentiroso o de que era blasfemo. Y aquí él dice, pensándolo, si supiera quién es esta mujer, si conociera quién es esta clase de mujer que es pecadora, pues no permitiría que lo tocara. Pero hay una cosa aquí. Él se espantaba de que tocara a Jesús. Él, si se hubiera encontrado a esta mujer en la calle, seguramente no la hubiera, saludado, ni se hubiera acercado de ella. Al contrario, le hubiera hecho el fuchi y se hubiera ido lejos, ¿verdad? Porque lo podían ver. Pero ¿qué tal si se la hubiera encontrado por la noche? Se decía que ellos, los fariseos y algunos escribas, doctores de la ley, luego buscaban a estas mujeres por la noche, donde nadie los veía, donde están al amparo de la oscuridad. Pero aquí este hombre está juzgando a Jesús y está juzgando a esta mujer, porque el interés de que está cerca de Jesús no era más que juzgarlo a él y juzgar a esta mujer que se acercó a él. Y sabes una cosa, él pensó que Jesús no conocía a esta mujer, él pensó que él sí la conocía. Y esto es algo que también nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces también se nos puede hacer fácil juzgar a las personas solo por lo que alcanzamos a ver a primera vista, pero no conocemos el contexto y mucho menos conocemos su corazón. No conocemos qué es lo que está sucediendo a través de esta persona y por qué está actuando así. Y se nos hace fácil juzgar, y por supuesto que nos vamos a equivocar, pero Jesús no se equivoca. Parecía que no estaba atento a lo que hacía ella. Pero, ¿qué es lo que sucede entonces? Este hombre menosprecia a Jesús. No le da el valor que él merece. Así que Simón dudaba de que Jesús fuera el Mesías. Y por supuesto que dudaba si era profeta. Él no lo creía, solo quería ver a Jesús de cerca para, según él mismo, decirse a sí mismo, no le hagas caso, no es lo que él dice. Pero, ¿sabes una cosa? Jesús mostraría que él puede leer el corazón, no solo de la mujer pecadora, sino del fariseo que se sentía inmaculado, y puede leer sus pensamientos de su corazón. Así que Jesús se prepara, ¿sí?, dentro de este gran silencio que existía ahí, un silencio que era incómodo, que todos podían ver, los que estaban alrededor, pero no podían hablar ni decir nada.
Veían lo que sucedía con la mujer pecadora dando el servicio a Jesús con sus propias lágrimas, mostrándole su amor y reconocimiento y lavándole los pies con su propio cabello, besándoselos, ungiéndole con el perfume. Pero nadie decía nada, ni siquiera Simón. Pero Jesús conoce nuestros pensamientos. Él conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que vivir una vida bajo la dirección de Jesús es una vida que debe de ser fiel a su palabra, porque nada pasa desapercibido a nuestro Señor. Él es Dios mismo. Veamos qué es lo que sucede entonces. Dice, así que Jesús rompió ese incómodo silencio, ¿verdad? Y Simón le dice a Simón, una cosa tengo que decirte. Entonces todos se han de haber quedado así, ¿verdad? Expectantes. Simón no había dicho nada. El que rompe el silencio es Jesús. Pero dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y nosotros también tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y en este caso a su palabra. Y nosotros también tenemos que estar atentos, al igual que Simón y todos los que estaban allí pendientes. Atentos a lo que Él tiene que decirnos. Porque cuando Jesús habla, el pueblo calla y escucha. Esto es lo que debe de ser siempre. Y te aseguro que Simón estaba expectante qué es lo que le iba a decir. Y los demás también. Y tú y yo también tenemos que estar expectantes a lo que le va a decir a Simón. Porque esto es enseñanza para nosotros. Y Dios quiere que lo aprendamos. Por eso es que está escrito. Amén. Entonces, Simón se quedó expectante, ¿verdad? Y le dice el Señor Jesús una parábola sencilla. Verso 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo Jesús, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado, le dice el Señor Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Cristo le dice al fariseo, ¿sí?, a través de esto, que es una persona arrogante, que es engreído, y a la vez le dice que tú eres también un pecador, ¿sí?, que no te has dado cuenta porque no miras bien, pero eres pecador igual que la mujer, y tus pecados no son menos que los de ella, porque incluso pueden ser más grandes, porque se supone que tú eres letrado en la palabra de Dios. Y tú también necesitas de la misma gracia que ella. Necesitas de mi gracia, porque Él es Cristo. Y solo por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios, podemos ser salvos. Esta mujer, ¿por qué fue salva? ¿Porque era demasiado buena? ¿Porque amaba mucho? No. Esta mujer fue salva, perdonada, tenía muchos pecados, ella lo reconocía, era humilde y reconoce a Jesús y lo honra. Y sabes una cosa, esto fue lo que no vio el fariseo, porque era un hombre ciego que veía lo malo en los demás, pero no se veía a sí mismo. Y nosotros tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos y ver en qué cosas estamos equivocados y fallando, porque aún somos hombres y mujeres que nos resbalamos, que caemos, que pecamos, pero que Dios nos ha dado ¿qué?
la seguridad de que podemos venir a Él y pedirle perdón y que nos ayude para que no sigamos cayendo en pecado. Pero no debemos de ser hipócritas como este fariseo, porque este fariseo era un hipócrita que veía, ¿sí?, la paja en el ojo de esta mujer pecadora, pero no veía su tronco que traía atravesado en su ojo, ¿verdad? ¿Y cuál era ese tronco? Su vanidad. ¿Cuál era ese tronco? El sentirse santo, porque impecable, sin tacha. ¿Por qué? Porque él era un fariseo y pertenecía al Sanedrín. Esa era su gran viga, ¿sí? Su egocentrismo, su vanidad, que no le permitía ver quién verdaderamente era él. Por eso no pudo ver a Jesús, porque solo se fijaba en los demás y no en sí mismo. Y sabes, Dios le muestra a este hombre y le hace la pregunta: ¿a quién se le perdonará más? ¿A quién ¿quién amará más? Y lógico, ¿verdad? Él todavía hasta piensa un poco, dice: pienso que al que se le perdonó más, ese le amará más. ¿Sabes una cosa? Creo que era obvia la respuesta. Jesús perdona sus pecados a aquellos que le aman. A todos aquellos que le aman, a los que le buscan con el interés de ser perdonados, a los que le buscan con el interés de reconocer que es dependiente de Jesucristo, a los que le buscan reconociendo que ellos en sus fuerzas no pueden hacer nada, a los que le buscan reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, a los que le reconocen como su Señor y Salvador. A ellos, sí, es a los que Dios perdona, a los que son humildes de corazón, no a los engreídos como este hombre. Entonces, Dios, tenemos que tener una cosa clara: el conocer de Dios no es implícito. El que sepas algo de Dios no es implícito de que seas salvo. Es importante que le creamos. Esta mujer le creó. Ella sí creyó en Jesús. Ella mostró que sí creía en Jesús. ¿Cómo lo hizo? A través del servicio que le realizó. Ella mostró su fe. Y nosotros también tenemos que entender esto, que el interés de Jesús, nuestro Señor, es perdonar a todos los pecadores, ¿verdad? Solo necesitan ¿qué? Aceptarle como su Señor y Salvador. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito a que le aceptes, que le reconozcas, que abras tu corazón y le digas: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador y te recibo como mi Señor, para que seas tú quien gobierne mi vida y bajo la dirección de tu Espíritu yo te siga. Y Él lo va a hacer. Solo tenemos que venir a Él y realizar estas cosas. Y entonces vivamos para Él. Vivamos a través de la fe, manifestando que efectivamente somos salvos. A través de la fe manifestamos que efectivamente hemos creído en Jesús. Esta mujer, eso fue lo que mostró. Y no debemos nosotros de sentir que podemos acercarnos a Jesús, verlo de lejos y autojustificarnos. No, pues yo no necesito venir a Él, ni necesito ir a la iglesia, porque además yo me porto bien, yo cumplo de los 10 mandamientos mosaicos, cumplo como 8, así que yo no necesito de Jesús. Sin que tú lo digas, te autojustificas, ¿verdad? Y estas personas que se autojustifican no pueden recibir perdón. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver y distinguir entre estos dos relatos de estas dos personas que tuvieron interés en Jesús. Ver cuál es la conducta de esta mujer pecadora al acercarse a Jesús y cuál es la conducta de este fariseo al acercarse a Jesús.
Así que veamos qué sigue todavía a continuación, porque esto no ha acabado, ¿sí? Dice el verso 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Entonces es importante que nosotros tengamos claro cómo le dice, ¿ves a esta mujer? Porque él la veía, pero de una manera equivocada. Entonces dice, ¿ves a esta mujer? Bueno, como no la ves bien, yo te voy a mostrar cómo debes de verla, ¿sí? Y entonces le dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, por primera vez, ¿sí?, Jesús reconoce la presencia de esta mujer ahí. La reconoce. Él ya se dio cuenta, pero la reconoce enfrente de todos, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Esta mujer que tú estás juzgando, ¿sí?, y que tú te sientes superior a ella y que tú la reconoces como pecadora, ¿sí? Esta mujer es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de una persona que sabe a quién sirve. En cambio tú, ¿sí?, le dice, vine a tu casa y no me lavaste los pies. Y es que en aquel tiempo era una tradición que cuando invitabas a alguien, cuando llegaba tu invitado, ¿sí?, ya sea que fueras tú o que fuera alguno de sus siervos, trajera agua y le lavase los pies, o por lo menos trajera agua para que ellos pudieran lavarse los pies. Y este hombre fariseo, ¿sí?, engreído, no hizo con Jesús lo que tenía que haber hecho, porque Jesús era su invitado, un invitado especial, muy, muy especial como ningún otro. Cuando llegó a su casa, él también tenía que haberle recibido con un beso. El beso significaba que tú apreciabas a la persona, ¿sí?, y que le dabas la bienvenida, que te sentías contento, ¿sí?, de que él estuviera ahí, y tratabas de agradarle porque tú te agradabas con su presencia. Y entonces le dabas un beso en la mejilla, y también en aquel tiempo era también en la otra mejilla. Y sin embargo, cuando llegó este fariseo, Simón, no lo hizo. También vemos que cuando llega Jesús como invitado, debió haberle ungido su cabeza con aceite, ¿sí?, para que de esta manera el Señor Jesús sintiera, ¿sí?, que esta persona le estaba dando la bienvenida, pero también le estaba bendiciendo. Pero de ninguna manera lo hizo este fariseo. Nada de estas cortesías practicó. Y entonces Jesús le está haciendo ver las cosas. Tú estás criticando a esta mujer, ¿verdad? Dices que es pecadora, pero no miraste bien. Ella con sus lágrimas me enjuagó mis pies, con sus cabellos me los secó, y no cesó de darme besos en mis pies. Y además sacó su perfume y me ha ungido mis pies. Tú debiste haberme ungido mi cabeza con el aceite, pero no lo hiciste. Entonces le está diciendo, ¿cómo puedes criticarla? Tú no hiciste lo que era tu deber. Y ella, aunque no era su deber, vino y lo hizo. Pero una vez que ella viene a Jesús, le reconoce, es conmovida y actúa, entonces ya era su deber. Y ese también es algo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nuestro deber es reconocer lo grandioso de su salvación,
a nosotros. Por lo tanto, debemos reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y al hacerlo, debemos nosotros también actuar como esta mujer pecadora y no tener temor a servirle a Jesús, no tener temor a servir dentro de la iglesia, no tener temor a esforzarme y a tomar tiempo y quizás a no dormir bien para preparar estudios y poderlos dar a los hermanos y a las personas que nos están viendo a través de las cámaras, sea en el Facebook o sea en el YouTube o aquí mismo dentro de la casa de oración, ¿verdad? Aquí en el templo, o para venir y hacer el aseo, ¿verdad? Lavar los baños, el patio, el salón. Para todo lo que se requiera, nosotros tenemos que actuar como esta mujer, tenemos que mostrar nuestra fe, ser humildes. No hay mejor perfume de regar a los pies de nuestro Señor Jesucristo que nuestro amor en humildad, en obediencia y en servicio a nuestro Señor Jesús, que desde luego se amplía sirviendo, ¿sí? Amando, bendiciendo a toda la familia de Dios. No hay mejor perfume que eso, el ser diligentes para servir, ¿sí? Al propósito de nuestro Dios. Así que yo te invito a que en tu corazón haya siempre ese gozo, esa alegría y seguir con ímpetu, con el poder del Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús, para que sigamos trabajando y sirviendo a Dios, porque esto es solo para la gloria de Él. Amén. Ok, sigamos adelante con el verso número 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Es bien importante ver esto. Cuando él dice tus pecados te son perdonados, es que ella no alcanza el perdón de los pecados por sus obras. Ella alcanza el perdón de los pecados porque a Jesús, por su gracia, le pareció perdonarla. Es decir, que esto es un acto en donde ella no tiene participación, sino que es solo la participación de Jesucristo, es decir, yo te perdono tus pecados. ¿Sí? Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que esto es un indicativo ¿qué? Pasivo de parte de ella. Esta frase es un indicativo pasivo por parte de ella, pero activo por parte de Jesús, porque solo en Él hay salvación y solo en Él hay perdón de pecados y solo es por su gracia, no por lo que hagamos nosotros. Amén. La salvación, recuerda, no la alcanzó, el perdón de pecados no lo alcanzó ella porque ella amara mucho, sino por la gracia de Dios. Amén. Cuando le dice tu fe te ha salvado, entonces este es un indicativo también perfecto, pero es que activo. Jesús le perdona, pero ¿por qué le perdona también? Porque ella manifiesta fe en Él y por Él. Y ahí sí es un indicativo perfecto, pero ¿qué? Activo. Allí ella actúa ¿qué? Poniendo, manifestando ¿qué? Su fe, es decir, creyendo en Él. Y cuando le dice ve en paz, este es un imperativo presente, medio deponente, es decir, declarante. Cuando Jesús le dice ve en paz, está declarando que ella ya ha sido perdonada, que se vaya en paz, ella ya no es más pecadora, ella ya no debe ahorita nada, Jesús le ha perdonado todo. Y lo que tiene que hacer ella es que creerlo, y una vez que ya lo ha creído, entonces ella tiene que irse tranquila. Ya nadie puede señalarla con el dedo. ¿Sabes qué? Que tú así, ¿sabes qué? Que tú asá, como lo estaba haciendo este fariseo, ¿verdad? Hipócrita. Pero vemos que Jesús la manda en paz. Y esto es bien importante también. Mira, Jesús, porque esta es una obra más grande,
¿sí? En este capítulo que lo que hemos visto anteriormente. Vimos cómo Jesús sanó al siervo moribundo del centurión. También trajo a la vida nuevamente al hijo de la viuda de Naín. Pero tanto la sanidad al siervo del centurión como el devolverle la vida allí al hijo de la viuda de Naín fueron milagros, ¿sí? Hechos que eran temporales, porque ellos por supuesto que iban a volver ¿a qué? A morir. Mientras que acá con esta mujer, este milagro, ¿sí? De perdón de pecados es más grande, mucho más grande. ¿Por qué? Porque trae la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que recordar esto, ¿verdad? Lo más importante, antes que ser sanos físicamente, antes que ser sanos emocionalmente, lo que necesitamos es ser sanos espiritualmente. Y cuando venimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le recibimos y le reconocemos, ¿sí? Y mostramos esa fe, ¿sí? Porque eso es el testimonio de que verdaderamente creemos. Entonces, ¿sí? Nosotros tenemos una sanidad eterna, no una sanidad, salud momentánea por un tiempo, ¿verdad? Sino una salud eterna, una sanidad eterna. Gloria a Dios, porque entonces tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿qué te parece si concluimos con lo siguiente? No debemos, familia, sorprendernos de que hubiera dos personas cuyo afecto intenso se mostrara ahí. Uno con una intención equivocada de cuestionar a Jesús, y otra con la intención de reconocer a Jesús y de servirle a Jesús. Lo que nos debería de sorprender más bien es que no haya muchos más. En lugar de 2, debería de haber habido 200, y actualmente debe haber millones y millones de juntarse y estar interesados en Jesucristo, por conocer la palabra de Dios, de no faltar a la iglesia, de estar llenas todas las congregaciones, y que cada uno de nosotros tengamos ese sentir de interés, emocionados, porque voy a estar cerca delante de Jesucristo, ¿verdad? Así que yo te invito a que ojalá tengas, ¿verdad?, ese interés como esta mujer, de reconocer que tú necesitas del Señor Jesús, y por lo tanto vienes, ¿verdad?, y estás pendiente de su palabra, porque lo que hablamos aquí es solo la palabra del Señor Jesús, solo la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que recordar que debemos de actuar como que esta mujer pecadora que ha reconocido a Jesucristo, ¿verdad?, y estar listos ¿para qué? Para orarle a Él, ¿sí?, a Dios en el nombre de Jesús, para alabarle a Jesús y alabar a Dios mismo, para servir a Jesús y servir a la iglesia misma y a toda la sociedad. Debemos estar listos como esta mujer para ser diligentes y reconocer que todo lo que hagamos a los demás es solo para nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la verdadera doctrina, dijo el Señor Jesucristo. Cuando tú vas a la cárcel y le visitas a ese necesitado, o cuando vas al enfermo y lloras por ellos, y cuando el sediento tiene necesidad de agua, tú le llevas el vaso de agua, ese es, me dice, lo has hecho a mí. Y todo lo que hagamos nosotros, sí, con amor y para la gloria de Dios, es como lo hacemos también para Él. Así que esta mujer mostró un interés que nosotros también tenemos que tener siempre, de servirle a Él. Amén. También debemos de recordar que el mejor perfume que nosotros podemos ofrecer a nuestro Señor Jesús es como esta mujer. Ella, sí, llevó un perfume, sí, muy caro, con el que ungió los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante para el Señor Jesucristo, y lo que resaltó de esta mujer, fue el interés que ella tenía de reconocer que ella era pecadora y que Él podía traerle el perdón de pecados, y reconocerle y realizar, sí, el servicio que debió haber realizado el anfitrión. No lo hizo él, pero ella, ya como mujer de fe, lo realiza con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Ese es el mejor perfume que podemos traer a nuestro Señor y Dios. También debemos de andar en paz,
porque Él ya nos ha perdonado nuestros pecados. Él ya nos ha hecho libres de pecado por su perdón, por lo que Él hizo, por la fe en Cristo Jesús. Y Él también nos dice, ve en paz, Juan, ve en paz, Yuli, ve en paz, Francisco. A todos nos dice, ve en paz, porque creemos que en Él, porque sabemos que somos completamente dependientes de Él y le damos la gloria y la honra solo a Él. Bendito sea el Señor, pero tenemos esa paz que solo Cristo puede darnos. Amén. Y tenemos que también nosotros mostrar nuestro interés en Jesús, ¿verdad? Dios espera que sea como el de esta mujer pecadora, un interés genuino de glorificar a Dios a través también de nuestro servicio. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida y te rogamos, bendito Dios, que tú seas con cada uno de mis hermanos, bendito Padre. Sé con cada uno de aquellos que nos están escuchando y que no han venido a ti. Te rogamos, Padre, que ellos puedan ser humildes como esta mujer, bendito Dios, y que tengan la confianza de que si vienen a ti, tú también los vas a enviar en paz, porque sus pecados serán perdonados. En el nombre de Jesús, gracias por tu santa palabra, gracias por el amor que tú tienes para nosotros. Amén. Bien, familia, recuerda que te vamos a esperar la siguiente ocasión, la siguiente semana, y también te voy a decir una cosa. Yo te invito a que estés pendiente de todos los estudios. A las 8:30 de la noche, el día miércoles, con el estudio de segundo de Reyes, el día jueves, con las bendiciones del cristiano, el día viernes, con el estudio del desafío del amor, el día sábado, con las cualidades del cristiano, el día sábado también, con Familia Kids, y el día domingo, a las 11 de la mañana, con la prédica de la serie de el Evangelio de Lucas. Así que, por favor, no faltes, está pendiente como esta mujer, atenta, lista para escuchar, como aquellos invitados que llegaron ahí, ¿verdad? Y estuvieron siempre atentos, expectantes a lo que sucedía, a lo que hacía esta mujer, lo que Jesús habló, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que estés pendiente. Asimismo, te invito ya la próxima semana, ¿sí? 14 de marzo, vamos a estar aquí en esta casa de oración, aquí en el templo, familia de Dios, y todos juntos vamos a reunirnos, vamos a estar escuchando la palabra de Dios, expectantes a lo que Él tiene para nosotros. Él te espera, no falles, confía en Dios, Él te va a sacar adelante siempre. Amén. Que Dios te bendiga, familia.